te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas 14, del versículo 25. ¿Quiénes son los que van a estar con Jesús en su reino? ¿Las multitudes o sus discípulos? Eso es muy importante que podamos entender. Entonces tenemos que saber cuál es la característica de los discípulos. Ve y buscas pobres, mancos, ciegos, cojos, personas que no tengan ninguna mentalidad ni interés en este mundo. Significa que ya hayan perdido su interés en este mundo. Ellos pueden venir a mi cena. Ve y búscalos. Y encontrando había todavía lugar. Significa hay más personas que necesitan realmente la invitación de Dios. Pero ¿qué falta? Ir a buscarlos, ir a llamarlos. Eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a predicar, cuando vamos a compartir. Y siempre encontramos también las personas que muchas veces vamos por alguna determinada persona, pero son estas personas las que rechazan. Y finalmente aparecen esas personas que no estaban en los planes. Hermanos, no seamos nosotros las personas que somos los que estamos en los planes de invitación, pero somos los que rechazamos la palabra de Dios. Y otros vienen y ocupan nuestros lugares. Eso es muy importante entender. Yo muchas veces ¿por qué muchas veces rechazaría yo esta invitación? Porque me considero ya más especial que otros. Me considero ya que puedo faltar o no puedo faltar, me considero que no es indispensable mi presencia en ese lugar. Entonces, significa que Dios está buscando otro tipo de persona. Y este último versículo es importante, el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Esas personas que al principio fueron llamadas, fueron tenidas en cuenta, pero tuvieron este corazón de rechazar y menospreciar, a ellos no estarán en la gran cena del Señor. Entonces uno debe considerar, ¿quién soy yo? Soy una persona que al principio Dios llamó, Dios escogió, Dios buscó, y hoy en día ¿en qué posición estoy? ¿En qué posición me encuentro? En la posición de rechazar su invitación. Entonces, es para pensar, ¿no?, lo que dice aquí, esta palabra. Son las enseñanzas de Jesús. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Fíjense una vez más que le seguían las multitudes. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que cuando se encontraba con las multitudes, duro era Jesús con ellos. Les explicaba muchas cosas, pero la multitud era, pero se hizo. Ya no jetamente algo ahí sí. Le seguían, continuamente le seguían. Vamos a lograr algo de Jesús. Entonces una vez más Jesús ve las multitudes que le siguen y, bueno, esto le voy a decir ya lo que hace mucho quería decirle. Si quieren realmente ser mi discípulo, le voy a dar la condición. A ver si aceptan. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo pienso que con esta palabra ya muchos fueron colados. ¿Será así o no? Muchos ya fueron, ya demasiado pesados sos Jesús. Ya hasta acá llegó tu pesadez. El colmo ya lo que está diciendo. ¿Cómo no vas a decir eso? No. Para mí, mi hijo es todo. Aniquen a mi hijo para ofenderme. Algunas personas, cuando sienten que a su hijo se lo ofendió, ya rechazan, abandonan y dejan todo. O a su esposa, no sé. O a alguien de su pariente. O a sí mismo. No, me habló muy feo, me dijo cosas que me ofendía. O las personas hacen cosas que me ofenden. Entonces, dejan. ¿Sí? Es lo que normalmente ocurre. Pero ahora la explicación de esto, ¿qué sería? Entonces, diría una persona, yo tengo que aborrecer, ¿qué significa? Rechazar. Aborrecer es como dejar a un lado. No tomarle en cuenta. Eso es aborrecer. No tenerle en cuenta. Entonces, yo no tengo que tomarle en cuenta a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y mi vida no tengo que tomar en cuenta. Eso es lo que me está diciendo Jesús. Eso es lo que está queriendo explicar.
Entonces ya, habiendo oído los demás capítulos, podemos darnos cuenta que no hablaba de eso. ¿A qué se estaría refiriendo Jesús? La mayoría de las personas que tiene en cuenta su propia vida antes que a Dios es la que destruyó su vida. La mayoría de personas que dicen, no, primero está mi familia, es la que ha destruido su familia. ¿Está bien? No, sean hacer familia de peguara, yo tengo que trabajar para mi familia, tengo que dedicar mi vida primero a mi familia. Son las que generalmente han destruido a su familia, han arruinado a su familia, han visto cómo sus hijos se han destruido, se han ido a la corrupción, se han ido a la droga, se han ido a la perdición. Eso precisamente que han querido cuidar toda su familia, que no le falte nada. Son los que después se han decepcionado. ¿Por qué? Si yo le di todo a mis hijos, yo no le hice faltar nada. ¿Por qué mi esposa es así? Si yo no le hago faltar nada. Acá en la casa tiene todo igual, es terrible. Esos casos. ¿Por qué mi vida así se arruinó? ¿Por qué nuestra familia se arruinó si siempre hicimos todo lo posible? Pero ¿a quién no le han tenido en cuenta? A Jesús. Simplemente. Es lo único que le ha faltado. Ese es el problema. Actualmente el 99% de las familias está pendiente de sus cosas y actividad y 0,1% de quién es Dios, Jesús. No cree todavía la persona que su vida y su bienestar depende de Jesús y su palabra y su escritura. Todavía no ha llegado eso a creer 100%. Por eso es lo que vemos en la sociedad así. Por eso es que las personas van a abandonar cualquier palabra de Dios, culto, reunión, por alguna actividad humana o de hombre. Van a abandonar, van a dejar. Van a tener más en cuenta las cosas del mundo, las cosas humanas, que las cosas de Dios. Y al final el resultado es lo que hay que mirar. El resultado del que yo le haya dedicado todas mis cosas a mi naturaleza humana, ¿cuál ha sido? Muchas veces decepción, fracaso. Y al final me decepciono tanto que hasta pienso que Dios es el culpable. Así es. No, Dios no me permitió, Dios no me ayudó a solucionar mi problema. Así dicen las personas. Dios no me ayudó a solucionar mi problema con mi familia, con mi esposo, con mi hijo. Y por eso ahora no quiero saber más nada de Dios. Y termina así. Una persona decepcionada. Imposible de que pueda ser discípulo de Jesús con esa mentalidad. Eso es lo que ha ocurrido. Se aleja de la palabra, se aleja de Dios. Y al final su vida también no tiene tranquilidad. Parece un tiempo que no va a ser así. Pero la experiencia nos ha dicho lo contrario. Proverbios capítulo 1, versículo 22, dice así. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Fíjense que está hablando el proverbio, ¿no? Simples. ¿Qué significa simple? Una persona que vive una vida muy sencilla. Sencilla en el sentido de que no está recibiendo lo que realmente es importante. Entonces acá dice, ¿hasta cuándo esa persona que vive todo, para él todo es sencillo, vivirá de esa manera? ¿Hasta cuándo? Y los burladores desearán el burlar. Burladores es la persona que todo le parece chiste. No, estas cosas que escuchamos es broma, no es tanto así. Siempre está considerando que no es así. Entonces se está burlando, aunque la palabra está siendo fuerte, duro y pesada, pero en su corazón lo recibe muy burlonamente, como con risa, sonrisa, no es tanto así, ¿no? Otras cosas son más importantes y se desvía otra vez. Y los insensatos. ¿Insensato qué significa? Ya se le dijo, ya se le habló, ya se le explicó, ya se le mostró, pero él aborrecerán la ciencia. Dice. Rechaza y menosprecia y deja la escritura. ¿La ciencia qué significa? La escritura, el estudio de la palabra. Se le habló ya, se le dijo, se le explicó, se le mostró, pero igual lo rechaza. ¿Hasta cuándo? Así está hablando. ¿Hasta cuándo vivirá estas personas así? Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 13. 8:13. Y acá dice que es la sabiduría verdadera. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así está saliendo, no sé. Una vez más, ¿será que lo que Dios quiere es que uno aborrezca a su familia, a su gente? No. ¿Qué es lo que quiere realmente que la persona aborrezca? El mal. ¿Qué significa el mal? Rechazar la palabra, la escritura de Dios. Después, ¿qué más dice? La soberbia y la arrogancia. Soberbia y arrogancia. Soberbia, un corazón enaltecido, orgulloso. Arrogancia, no quiere escucharle a nadie. No, lo que él cree es la verdad y lo que yo pienso es la verdad y no me digan más otra cosa. No me digan nada y yo me quedo ahí. Eso es lo que Dios quiere que uno aborrezca y rechace y deje. Y el mal camino, que es el mal camino, porque está la vida que está llevando, la vida con que está andando, con que está dirigiéndose ante este mundo. Y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es boca perversa? De su boca sale, ¿cómo se puede decir? Maldiciones contra alguien. Hermano, decir que algo feo contra alguien es una cosa que Dios aborrece y que Dios quiere que nosotros aborrezcamos. No, esa persona es tal cosa. Esa persona es tal cosa. Es fácil para la persona hablar así. Ese es así, ese es así, ese es así. ¿Este puede ser discípulo de Jesús? No, muy difícilmente. Volvamos a San Lucas. Dos puntos quería tocar. Bueno, entonces grande multitud iban con él y volviéndose dijo, si alguno viene a mí y no aborrece su padre, su madre, mujer e hijo, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ahora está hablando de llevar la cruz, de ser crucificado. Y ya una vez habíamos explicado en un culto que simbolizaba llevar la cruz, tener la cruz. La cruz se utilizaba en aquel tiempo para ejecutar a los rebeldes contra Roma, a los que se rebelaban contra el imperio, a los que se oponían a cualquier ordenanza o mandato que el imperio establecía. Así, para eso era la cruz. Entonces las personas que no podían sujetarse a los deseos y los caprichos de Roma, generalmente era llevada a la cruz. ¿Por qué pidieron que Jesús sea crucificado? ¿De qué le acusaron a Jesús? De oponerse contra el sistema, ¿no? Contra Roma. Entonces, ¿se acuerdan que cuando Jesús estaba ante Poncio Pilato no encontró culpabilidad en él? No encontraba culpa. El político no encontró culpa en él. Pero ¿quiénes fueron los que sí le acusaban cada momento? Los mismos religiosos. Los mismos fariseos. Entonces realmente una persona cuando se opone a un sistema, generalmente la religión es lo que te va a acusar. La propia religiosidad te va a considerar enemigo. Significa que la religión y el sistema, el mundo, la política están unidos, están juntos. Entonces una persona que quiere ser religioso, quiere vivir con religiosidad, sí o sí tiene que unirse con las características del mundo, con el mundo también. Ahora la persona que quiere ser discípulo, que quiere vivir como cristiano verdadero, como hijo de Dios, estudioso de la palabra y realmente seguidor de Cristo, sí o sí se le va a ver mal. ¿Quién es el que le va a acusar? La religión, los religiosos. Le va a acusar, le va a considerar, no, vos no sos, y le va a poner enfrente de la política del mundo para que le ejecute. Entonces la persona muchas veces, bueno, si la religión te está acusando y te están poniendo mal contra el mundo, contra el sistema del mundo, como yo no quiero perder el mundo, como yo amo también este mundo, como me gusta vivir en este mundo, como me gusta todas las cosas que el mundo me da, yo no quiero ser crucificado. Entonces renuncio a lo que estoy haciendo y acepto lo que la religión me dice. Entonces, ¿cómo dice la religión que hay que andar? Bueno, la religión dice que hay que andar así, sencillo, nomás, tranquilo. Un poquito congregado, un poquito leer la Biblia, un poquito en el mundo. Así nomás. Y ese sistema se adecua perfectamente con mi vida, lo recibo. Entonces vivo tranquilo, vivo feliz. ¿Quién me va a crucificar? Nadie. Pero Jesús, ¿qué está diciendo?
Pero la enseñanza de Jesús que estaba hablando, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no decide perder en este mundo, renunciar en este mundo, renunciar a esta falsa religión, a esa falsa manera de adorarle a Dios para que te vaya bien en el mundo, ese no va a ser mi discípulo. Ese no tiene relación conmigo. Ese no puede vivir conmigo. Vamos a ver Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. 43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Está hablando en el lugar donde ya venga la aflicción, donde venga la dificultad, donde vengan los problemas, te vas a dar cuenta todas las cosas erróneas y falsas que viviste y te vas a aborrecer, dice. Así está diciendo, ¿no? Te vas a aborrecer esta vida que has llevado. ¿Qué es lo que decía Jesús? Si tampoco se aborrece a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué te aborrecerías a ti mismo? No, es que yo tengo que aborrecerme a mí mismo por naturaleza nomás. No, porque descubriste a través de la palabra, a través de la escritura, qué vida estaba llevando, qué vida estaba teniendo. Dios me ha mostrado quién era yo, cómo estaba andando. Descubriste que realmente lo que estabas siguiendo no era el camino de Dios, sino el camino que Satanás te ofrecía. Cuando la escritura te abre los ojos, cuando la palabra de Dios te abre el entendimiento, sí o sí aborrece esa vida que estabas teniendo, que estabas llevando. ¿Me entiendes? San Mateo 6, el versículo 24. San Mateo 6, 24. Y esto es una enseñanza que Jesús nos ha dejado, nos ha dado. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sí se puede. Entonces, si uno ama las riquezas, ¿qué son las riquezas? Lo que te da placer, lo que te da satisfacción, lo que realmente te hace sentir bien. A mí me hace sentir bien mi lujo, mi comodidad, mi dinero, mi buena comida, mi buena ropa. Eso es lo que me hace sentir bien. Cuando no tengo eso, aborrezco todo. Si una persona vive así, entonces nunca podrá amar a Dios. Así está diciendo. No puede amarle a Dios y a las riquezas. Si uno ama todo lo que tiene, sí o sí, dice la Biblia, está escrito aquí, va a rechazar a Dios. Va a tener que rechazar a Dios. Va a darle primer lugar a lo que está amando que a las cosas de Dios. ¿Por qué no leo la Biblia? Porque no tengo tiempo, porque tengo que estar pendiente de otras cosas. Si uno ama la novela, 2, 3 horas de novela, impedirían que lea la Biblia, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si uno ama escuchar mucha música todos los días, impediría que lea la Biblia. Si uno ama muchas otras cosas, impediría que quiera aprender, que quiera saber más de Dios. Entonces su mente estaría lleno de las cosas que el mundo le ofrece. Entonces difícil sería que le pueda servir ni en lo mínimo a Dios, ni en lo mínimo. Así está diciendo Jesús. Sí o sí va a aborrecer, ¿qué significaba? Dejar a un lado, rechazar. Eso no va a aborrecer. No piensen tan feo la palabra aborrecer. Rechaza, deja a un lado, deja para otro día, para otra oportunidad, para otro tiempo. Porque hay algo prioritario. Y si la palabra, la escritura, la enseñanza de Dios, el congregarnos, el compartir, dejamos de lado, ¿qué es lo que vamos a tener como prioridad? A ver, ¿qué cosa? El mundo y lo que el mundo te ofrece. ¿Sí o no? ¿Por qué estaríamos en otro lugar fuera de la escritura? Porque hay otras cosas interesantes y que a mi cuerpo le empuja y le lleva y le arrastra y también le interesa más que esto. Como en el caso de los que fueron convidados, sus bueyes, su matrimonio, su terreno. Más que estar en la
cena del Señor. Así está escrito en la Biblia. Bueno, vamos a volver a San Lucas. Entonces nos quedamos en lleve la cruz. Quería ver un versículo también, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas. Lo que Dios espera de su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, ¿cuál es la condición que Dios da para que Él nos escuche? Para que Él nos dé realmente sanidad y paz en nuestra vida. Dice acá, humillarse. ¿Qué significa humillarse? Reconocer que está caminando mal. Estoy mal. ¿Cómo puede una persona ya tener corazón para humillarse? Primero tiene que pensar, yo tengo la palabra de Dios en mi corazón. Yo conozco la palabra de Dios en mi corazón. Desde ahí parte. Si entiende que no, es el primer punto. Entonces lo primero que empieza a hacer es a empezar a buscar, a ver. Y al ver la palabra también se da cuenta cómo estaba viviendo. Tal vez antes de descubrir que le falta la palabra, todavía no entienda si lo que está haciendo, lo que está viviendo está mal o está bien. Tal vez no entienda ese punto. Pero si empieza a entender que le falta la palabra, que muchas cosas de la Biblia o de Dios no conoce, es un primer punto. Es una primera base. Y después empieza a ver la palabra, a escudriñar la Escritura, y la Escritura le muestra cómo estaba viviendo. Y ahí la humillación ya es más profunda, ¿no? Realmente estaba mal. Así dice. Entonces, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Qué significa oraren? Piden. Señor, realmente nos falta. Necesitamos de usted. Realmente somos personas que hace años, hace tiempo, hace meses, estamos viviendo alejados y estamos sujetos y sometidos a este mundo. Con esa característica, imposible que lleguemos a ser su discípulo. Cuando entendemos eso, no nos vamos a quedar ganas de orarle a Dios. Señor, me di cuenta la vida que estoy llevando. Me di cuenta el camino que estoy teniendo. No es el camino realmente de un discípulo verdadero. ¿A dónde me estoy dirigiendo? ¿A dónde me estoy yendo? ¿Dónde me está llevando esta corriente? A la perdición, a perderme. Ahí me está llevando esta corriente. Bueno, vamos a ver otro versículo, Hebreos capítulo 11, para poder entender muy bien lo que Jesús quería decirnos. Hebreos capítulo 11 dice así, versículo 13. En el Hebreos capítulo 11 salen los hombres que vivieron por la fe. ¿Qué significa la fe? Tuvieron fidelidad a Dios, porque conocieron de Dios y experimentaron a Dios en sus vidas. ¿Y qué fue lo que recibieron a cambio? Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué significa conforme a la fe? Fueron fieles a lo que habían oído. Tienen una promesa ustedes, le decía Dios. Ustedes dejen este mundo, abandonen este mundo, renuncien a este mundo y le espera a ustedes un mejor mundo. No, ese cuento no me vengan más a traer acá. No, con ese cuento yo acá voy a vivir, acá voy a disfrutar, acá voy a gozar. Bueno, está bien, aquí te quedas, entonces, aquí terminó. Está bien. Este tipo de persona no quiere tomar la cruz de Jesús, no quiere ser crucificado, porque ser crucificado es ser humillado. Imagínate que te alcen una cruz ahí, está ahí colgándose y todo el mundo se burlan de vos. Es una humillación tremenda, ¿no? ¿Quién quisiera? El mundo se está burlando del rey de los judíos. El mundo está mostrándole su poder al rey de reyes. ¿Sí o no? Eso es lo que está ocurriendo. Como hoy si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, demuéstranos. Él está ahí. Él está renunciando a este mundo. ¿Para qué? Para venir a reinar en el siguiente. Este no es mi mundo. Yo tenía que venir a perder acá. ¿Por amor de quién él tenía que perder? Precisamente por amor a nosotros. Para que nosotros podamos también juntamente con él ir al reino verdadero. Por eso él tenía que perder
Entonces, si somos su discípulo, tendríamos que ser sus seguidores. Tenemos que llevar el mismo camino. Pero los discípulos de Jesús hoy en día quieren tener grandes templos, grandes congregaciones, grandes lujos. Quieren tener enormes lugares para servirle. Quieren que su nombre sea engrandecido en este mundo. El gran pastor tal. El siervo poderoso de Dios, el poderoso. Así estaba Jesús en una cruz, humillándose. Entonces, estos no son discípulos de Jesús. Estos no son sus seguidores. Estos son amadores de este mundo. Hombres que aprecian la riqueza que el mundo le da. Y viven y se lucran de eso. Esos no son sus seguidores. Estas personas, conforme a la palabra, la fidelidad de Dios, murieron, dice. Todos estos sin haber recibido lo prometido en esta vida. Porque ¿qué es lo que se le prometió a ellos? Riquezas, poder, fama. No, si alguna vez algún creyente, algún discípulo de Jesús, algún seguidor de Dios, recibió alguna de estas cosas, era con el único objetivo de avanzar en el Evangelio y en la palabra. No era para disfrutar y gozar. Gracias, Señor, porque me diste todo lo que deseo en esta vida. Gracias. No, Él no te dio para que goce esta vida. Él te dio para que tu vida sea para el Evangelio. Para que tu mente esté en ese reino celestial. Pero cuando vos le agradeces por todo lo que acá tenés, significa que allá no necesitas más nada. En el reino celestial ya no te hace más falta nada. Acá nomás estoy feliz. Con esto que me da estoy feliz. Entonces, si vos estás feliz con todo lo que te da, ¿cómo estaría el que no tiene nada? Entonces, él tendría que estar triste. Él tendría que sentirse miserable. Qué raro. Yo estoy feliz con todo lo que tengo. ¿Y el que no tiene? Ay, pobrecito él. No. No importa si tiene o no tiene. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dice. ¿Qué significa eso? No es mejor ni peor el que tiene más aquí en esta vida. Pero allá sí. Mejor háganse rico para con Dios. Así como planeamos nuestro futuro, ¿no? Planeamos en el futuro, quiero esto, quiero aquello, ¿se acuerdan del hombre necio? Y haré esto, y tendré esto, y compraré esto, y tendré aquello. Y Dios le decía, necio, esta vida aquí es pasajera, es temporal, se va así nomás. De repente puede desaparecer todo. Nosotros somos testigos que eso ha ocurrido a personas que hemos conocido. Personas que se afanaban y buscaban y querían más y rechazaban a Dios para lograr su deseo y al final se acabó su vida. Se acabó. Así es. Eso nos tocará a todos, sin excepción. Lo importante es, ¿será que allá valdrá la pena esto que estamos haciendo, dedicando al mundo? No. Estas personas, conforme a la fe, murieron, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo soy un extranjero acá. ¿Qué hace un extranjero cuando va a otro país? ¿Dónde está su mente? ¿Ustedes ya fueron a otro país alguna vez? No, Juan Carlos fue a Haití, por ahí. Cuando vos estabas ahí, tu mente estaba, acá voy a vivir, acá. ¿O dónde estaba tu mente? En Paraguay, en su casa, ahí con su familia, la casa de su esposa, no, ella veía, ¿no? Eso no, ya, esto se acabará muy pronto. Aunque él estaba en un barco grande ahí en medio del mar. Se veía cosas increíbles, pero él sabía que eso era pasajero. Soy un pasajero. Nosotros cuando viajamos así en bus, vemos, no pasamos por grandes ciudades, grandes, pero todo eso es pasajero. No podemos aferrarnos, mira, en un momento el chofer para, quiero quedarme acá. No, sería un tonto. ¿Qué le pasa a este pasajero? Tonto, levantate, acá estamos pasando nomás. Mirá de lejos y decirle chao, así. Nuestro destino es otra parte. Esos son los discípulos de Jesús. Versículo 14. Porque lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué es lo que estas personas que murieron por la fe anhelaban y buscaban? Una patria terrenal o celestial.
celestiales. Por eso ellos no se consideraban que acá necesitaban todas las cosas, sino miraban allá. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, dice. Bueno, lo contrario de que Dios no se avergüence de ellos, que buscaban una patria celestial, ¿cuál sería? Lo contrario de esta palabra. Dios se avergüenza de los que buscan patria terrenal. ¿Se acuerdan los israelitas cuando salieron del desierto? ¿Saben por qué ellos salieron? ¿Qué es lo que ellos querían? Una patria terrenal. Buscaban un lugar donde reinar. Ellos recibieron riquezas de los egipcios. Estaban contentos. Imagínate con todo este dinero y en el país donde dice que fluye leche y miel, vamos a vivir la vida grande. ¡Qué bien! Eso buscaban. Por eso cuando empezaron a caminar en el desierto, cuando Dios empezó a darle dificultades, ellos ya no querían saber más nada de esa tierra. Ya estaban hastiados. Cuando Dios le empezó a dar su palabra, peor, rechazaron. Y queremos volver a Egipto. ¿Qué dijo Dios? Rechazaron mi tierra, mi promesa. Van a morir acá. En este desierto van a morir todos. ¿Y murieron o no? Murieron. Imagínense, estas personas vieron el ángel de la muerte pasar por sus casas y no hacerles daño, porque tenían pintados su dintel con la sangre de ese cordero. Ellos vieron eso. Ellos vieron el mar abrirse. Vieron, cruzaron y vieron cómo Dios cerró sobre los egipcios y los consumió. Ellos vieron eso. Ellos vieron el maná que cayó del cielo. Probaron ese maná. Comieron ese maná. Todo eso vieron, experimentaron. Pero ¿qué no pudieron ver? La tierra prometida. Eso nomás. Después todo vieron. Después todo experimentaron. Yo experimenté la muerte del Jesús en mi vida. Experimenté el bautismo. Experimenté campamentos, palabras. Todo experimenté. Solamente que me perdí de la tierra prometida. Eso nomás. ¿Que tiene sentido eso? No tiene sentido. Pero hoy en día muchas personas, la tierra prometida es lo que no quieren. No. Ya con que Jesús haya muerto en la cruz, con que nos haya hecho pasar el mar rojo, con que nos dé cada día el pan nuestro de cada día, ya estamos felices ahí. Y vivamos acá y nos morimos acá y terminó. Ahí con eso se quedan. Estos no van a avanzar más allá. Ahí se quedaron. La Biblia está explicando. Pero estas personas no tenían su mente en este lugar. No tenían su mente en esta tierra. Buscaban una más importante, una ciudad celestial que Dios había prometido y que sigue prometiendo. Que dice en el libro de Hebreos, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría David de otro reposo. David habla que hay otro reposo para el pueblo de Dios. ¿A qué se refiere? Al reino celestial que vamos a tener con Cristo. Ese era el reino que estaban mirando. Eso es lo que Josué y Caleb vieron. Más allá del reino de este mundo, ellos vieron un día estaremos juntamente con Cristo, con el Mesías. Eso vio Moisés también, ¿o no? ¿Qué dice más abajo? El versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Esto qué significa? Renunció al mundo, prefirió agarrar su cruz. Yo voy a ser también como mi pueblo, voy a sufrir también con mi pueblo. ¿Pero por qué? Neuroiterio Moisés. Qué tonto, gozar, disfrutar, palacios reales. Sí, iba a disfrutar todo eso, pero ¿qué iba a perder? ¿Qué es lo que iba a perder? El reino celestial. Significa que Moisés no estaba viendo un pueblo esclavo, un pueblo miserable, estaba viendo un pueblo triunfante y glorioso en el reino celestial con Cristo. ¿Eso estaba viendo o no? ¿Moisés tenía esa vista? Sí, tenía esa vista. Por eso él no veía grande el imperio de Egipto. Esto no es nada. Dios esto va a destruir todo. Esto van a ver, Dios va a encargarse de esto. Igual que Rahab. Rahab cuando veía su país, enormes muros, enormes edificios. No, esto va a desaparecer.
Pero cuando veía al pueblo de Israel ahí en carpita, ellos, pobrecitos, no, ellos van a ser reyes. Ellos van a ser los dueños de este mundo. Con ellos está Dios, con ellos quiero estar yo. Quiero renunciar a este mundo. Quiero renunciar a este país. Renunciar a mi rey, renunciar a todo. Quiero irme con ellos. Eso hizo Rahab. Eso hizo Ruth también. Ruth también, no, yo no quiero seguir a este pueblo. Ay, por favor, mire, yo soy viejita, no tengo nada para darte. Anda otra vez en tu país, casate, sé feliz, disfruta de la vida, sos joven. Eso le decía su suegra, ¿o no? Pero ella ha visto algo más. No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Allí yo seré sepultada. ¿Qué es lo que ella vio? Ella vio más allá de una abuelita. Vio el reino triunfante de Cristo. Eso vio. Por eso seguía. Por eso iba en pos de eso. Y renunció a todas las cosas. Dice así. Deleites temporales del pecado. ¿Sale esa palabra o no aquí? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero hoy en día muchas personas son al revés. Prefieren gozar de los deleites temporales del pecado y rechazar al pueblo de Dios, al pueblo escogido. ¿Quién es el pueblo escogido? Tal iglesia, la iglesia tal. ¿Quién es el pueblo escogido? Los que viven y andan y caminan y enseñan lo que dice la Biblia. Esos son el pueblo escogido. No tienen un título especial, ni una denominación especial. Por eso, ¿dónde vas a encontrar al pueblo escogido? La persona que está viviendo, caminando, enseñando la Escritura. ¿Sí o no? Así dijo Daniel. Los que enseñan justicia resplandecerán como el firmamento. Los que enseñan justicia. ¿Qué es justicia? La palabra de Dios. Los que enseñan, viven, andan, caminan conforme a lo que dice la palabra, ellos son el pueblo de Dios. Entonces no hay esa clase de gente en este mundo. No existe. Entonces no existe ciudad celestial. No existe. Entonces esta lista de fe que nos muestra acá el escritor de Hebreo, ¿qué es? ¿Está de balde? ¿Está hecho por azar nomás? ¿Escribió así? No. ¿Existen o no existen? Existen. El problema es que las personas no quieren conocer este Dios. Soy una persona que me doy cuenta que me falta, puedo humillar mi corazón. Puedo decir, me falta, necesito, y Dios me empieza a dar. El versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así está escrito, ¿no? Imagínense Moisés, ¿dónde ella estaba mirando? Aunque muchísimo le hicieron renegar los egipcios, los israelitas, ¿no? Muchísimo. Pero ¿dónde estaba su mirada? Galardón. ¿Existe el galardón o no? ¿Existe el premio para el que ha decidido renunciar en este mundo? Existe. Pero las personas piensan, no, si yo renuncio a este mundo, perderé todo. Entonces, ahí sí que va a perder todo. Disfruten nomás 40, 50 años y pierdan una eternidad. ¿Qué le parece? ¿Un buen cambio? No es un buen cambio. No es un verdadero cambio. Bueno, volvamos a San Lucas 14. El versículo 27. ¿No? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y entonces ya creo que quedó aclarado, ¿no? ¿Qué es la cruz? La cruz representa renunciar a estas cosas carnales del mundo. Y una cosa también, una aclaración. Esto no significa, ay sí, yo voy a renunciar al mundo, desde ahora dejo todo y me aparto de todo. No, porque va a ser un fanático no religioso. ¿Qué es renunciar? ¿Cómo puedes renunciar? Primero tienes que buscarle a Dios, tienes que aprender su palabra, tienes que conocer. Porque esto tiene que ser desde el fondo de su corazón. Si ustedes fueron rescatados por la sangre de Cristo, automáticamente Cristo va a empezar a trabajar en su vida, dándole su palabra. La persona que dice, si yo fui rescatado por Jesucristo, Jesucristo murió en la cruz liberándome de toda mi condenación, mi pecado. Entonces, ¿por qué no le está siguiendo? ¿Por qué no está aprendiendo su palabra? Ahí va a haber un pequeño error entonces. Hay dos razones entonces. Eso no es verdad o está rechazándole, está pisoteando la sangre de Cristo. Lo que dice en Hebreo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Eso se refiere a la persona que dice que fue
rescatado por Cristo, que entendió el perdón de Dios por medio de la cruz de Cristo, pero le ha dejado en vano, le ha dejado de balde. Es peor que el que no ha entendido nada. 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Una persona que empezó una buena vida cristiana, una buena vida de leer la Biblia, de la iglesia. Vamos a dar ejemplo a los israelitas otra vez. Ese es un buen ejemplo. Ellos salen con poder, triunfo. ¿Sí o no? Vieron el poder de Dios. Nuestro Dios, nuestro Dios! Véanlo ustedes egipcios, aprendan de nuestro Dios. Ya, ahora sí no se van a atrever a meterse con nosotros. Ellos se sentían especiales, ¿no? Grandes, poderosos. Entonces ellos con todo poder salen de Egipto, con toda fuerza, rumbo a lograr su objetivo. Pero a la mitad del camino, ¿qué le pasa? Se le acabó el dinero, se le acabó el presupuesto. No estaban listos. Entonces empezaron a hacer burla. Empezaron a hacer menosprecio. Hermano, algunas personas se jactan que hace años atrás escuchaban mucho la palabra, hace años atrás entendían mucho la palabra. Se jactan de que han entendido el Evangelio, pero actualmente ¿cómo está su construcción? ¿Cómo se quedó su vida? A la mitad. ¿Está realmente terminado? O más o menos nomás avanza. ¿Por qué no quiere continuar? ¿Qué le falta a esa persona? Le falta conocer más el corazón de Dios. Siguiente versículo. 29. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Diciendo este hombre, comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces esto es igual. Una persona, bueno, estoy cola y coa, ajata la guerra, me voy a la guerra, voy a pelear. Pero él tiene menos cantidad de soldados, 10,000, otro 20,000. Entonces si no se sienta, me va a pensar, yo voy a poder atacarle a esa persona que tiene 20,000. Si usa el cálculo, no, con esto yo no voy a lograr nada. Voy a ir a morir ahí. Entonces primero calcula, analiza, piensa muy bien. Una persona debería analizar, con esta vida que estoy llevando, con este camino que estoy teniendo, ¿realmente voy a llegar a mi objetivo, al lugar donde Dios me ha encaminado? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Tengo la capacidad? ¿O creo que necesito hacer un alto? Necesito rendirme. Necesito reconocer que me falta. Me faltan muchas cosas. No estoy capacitado con esta vida que estoy llevando. ¿A quién Jesús le está hablando de esto? A la multitud, a la gente que quiere seguirle, a la gente que le quiere realmente, quiere ser su discípulo. A eso le habla de esas cosas. Vamos a ver un ratito, unos versículos más. Génesis capítulo 17. ¿Qué es lo que vamos a ver en Génesis? Fíjense que cuando Dios quería usarle a Abraham, esto es importante, ¿qué fue su problema? Abraham al principio tenía un nombre que era Abram. Y Abram significa Padre enaltecido. Padre enaltecido. Génesis 17 dice, el versículo 5. Desde el 4 vamos a leer. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram. ¿Qué significa Abram? Padre enaltecido. ¿Qué significa eso? Abraham, cuando era Abraham, ¿cuál era su objetivo y su deseo? Un padre famoso, un padre rico, que tenga mucha abundancia. Él estaba con su padre Taré, ganando dinero, haciendo dinero, viviendo en su tierra. Pero Dios, sacándole de ese mundo, sacándole de ese país, quería hacer otro tipo de persona de él. Primero le hizo renunciar a su tierra, a su pueblo. Vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. A un lugar desierto, un lugar donde no había nada. Pero ahí voy a hacer de ti una nación grande.
Dios no quería que esa persona para sí mismo nomás se engrandezca y para sí mismo nomás viva, sino quería que de esa persona multitudes sean bendecidas. Por eso dice el versículo 5, no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Abraham significa padre de multitud, padre de muchas personas. Entonces, cuando una persona es egoísta, ¿qué significa egoísta? Piensa para sí mismo, solamente su objetivo está en su proyecto, su progreso, su bienestar. Yo, siempre yo. Esa persona no va a avanzar con Dios. No va a ser proyecto de Dios. Si se queda en ese lugar, seguirá siendo siempre fracasado. Por eso, un enaltecido, ¿qué significa? Una persona que piensa para sí mismo y rechaza a los demás. Dios, ¿qué hizo con Abraham? Quiso que él sea padre de la fe. Para que sea padre de la fe Abraham, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que renunciar a todo lo que el mundo le ofrecía. ¿Cómo vivió Abraham? En el desierto, sin nada, apeligrándose su vida. Muchas veces tuvo hambre. ¿Es así o no es así? Sí. Pero él veía algo glorioso y triunfante. Él también ya veía la promesa que Dios le tenía. Ezequiel, vamos a mirar. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, el versículo 5. Ezequiel 28, 5 dice así. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Esto le estaba hablando a un rey famoso, ¿no? Y le estaba ejemplificando con el lucero de la mañana, ¿no? Con el ángel de luz, con el querubín grande protector. Pero haciendo entender también el corazón humano. Una persona cuando tiene muy poco dinero, es muy pobre, siempre es, por favor, ayúdenme, yo no tengo, o yo apenas ando. Siempre su corazón es más sencillo, ¿no? Pero de repente empieza a aumentar algo. Empieza a tener algunas cositas, ya su corazón cambia, ¿no? Parece que ya camina más alto, así, ¿no? ¿Qué ocurrió aquí? Aquí dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Está bien. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Hay muchas personas que empiezan a pensar, yo ya sé todo, yo ya tengo todo. A medida que conocen todo, si es ese todo, enseñanza del mundo, se ve en el corazón, se enaltece más, es orgulloso. Ya no quiere servirle a nadie, no quiere hablarle a nadie, no quiere respetarle a nadie, no le considera a nadie. Entonces lo que aprendió no es palabra de Dios, es palabra del mundo. Si aprendiste la palabra de Dios, el corazón de Dios, cada día tu corazón es más humilde y sencillo. Así está escrito en la Biblia. ¿Entienden? Este es el problema de muchas personas. Mateo 16. Mateo 16. Cuando Jesús quería enseñarle a su discípulo su propósito, su objetivo. Ustedes saben con qué mentalidad los discípulos le miraban a Jesús. ¿Qué es lo que buscaban ellos de él? Triunfo, poder, grandeza. Porque el Mesías estaba escrito que iba a venir a establecer el reino de Israel. Entonces ellos cuando estaban siguiendo al Mesías, ellos qué pensaban, nosotros vamos a reinar con él. Vamos a tener, nos va a bendecir, vamos a prosperar, vamos a ser autoridad. Eso buscaban. Pero de repente Jesús le dice, yo tengo que morir, tengo que ser entregado, tengo que padecer, tengo que fracasar en este mundo. Porque Él le tiene que enseñar que este mundo va a perderse, va a renunciar. Él no vino para reinar en este sistema, en este mundo. Y después tiene que resucitar. Ahí su discípulo Pedro, como él no tenía ese proyecto de Jesús, le habla, versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es como decirle, no, vos no podés morirte, vos no podés perder, vos estás a punto de reinar, vos tenés que enfrentarte con este mundo y gobernar y dominar este país. Eso es lo que querían ellos, ¿no? Ese era el proyecto del hombre. El proyecto del hombre, salir de la voluntad de Dios y gobernar en este mundo. Acá yo quiero ser rey. Acá yo quiero ganar. Quiero vengarme de ese romano y mostrarle quién soy yo. Ese es el proyecto del hombre. Siempre quiere hacer eso. Jesús, ¿qué le dice? 23.
San Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La persona que está teniendo el deseo de triunfar acá en el mundo, ¿cómo le llama a Jesús? Tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás siendo engañado por Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás que gobierna la potestad del aire, dice. Príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto reino a mí se me entregó. Yo soy el dueño, a quien quiero se lo doy. En este momento Jesús está demostrándole a sus discípulos, yo estoy rechazando este sistema, este gobierno, para recibir el gobierno verdadero, el gobierno celestial. Pero a su discípulo no se le abre todavía el entendimiento, por eso le habla así. ¿Qué le dice más? 24. Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así le dijo. ¿Quiere venir? ¿Quiere ser mi discípulo? Renuncie a este mundo. Renuncie a sus proyectos. Entonces saldría esta palabra, ¿no? Difícil es seguirte. Lo que cuesta seguirle a Cristo. Había sido, no todos podrán seguirle, había sido. ¿Qué dijo el joven rico? Ay, no puedo porque tengo muchas riquezas. Así dijo. Ay, se fue triste, dice. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. No, difícil entonces. Porque yo amo este mundo y hay técnico mundo. Voy a irme a una iglesia donde me dé la razón, donde me diga que no, prosperidad, bienestar, ahí voy a cuadrar bien. Entonces, vean el cálculo. Las iglesias donde se menciona la prosperidad terrenal, tiene pocos miembros. Está vacío, está lleno. Entonces, ¿a qué Dios está siguiendo el hombre? Al Dios de este siglo, al Dios de este tiempo le está siguiendo. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, desde el versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 4, del versículo 1. Por lo cual, tendiendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, dice aquí, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, si este evangelio, esta escritura, esta palabra, este mensaje está encubierto entre los que se pierden. Si por alguna razón, yo no entiendo lo que pasa acá, yo no entiendo más qué es lo que ocurre, hay que pensar muy bien. Si es que no está entendiendo la palabra de Dios o no está entendiendo el mundo. El mundo entiende muy bien. La palabra de Dios es lo que le está confundiendo. Entonces es tiempo de arrepentirse, humillarse, volver a Dios, para que Dios le abra el entendimiento. Hay un Dios en este siglo que le está cegando. No sean más engañados por ese Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay un inicuo, dice, que está operando, que está manejando este sistema, que está controlando a las personas. ¿Con qué cosa? Con todo engaño de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Malos pensamientos. Fíjense ustedes que la mayoría de las personas hoy en día empieza a tener mal pensamiento hacia alguien que le empieza a hablar
lo que realmente dice la Escritura. No, vale, pega, hace llegar la ley peina. No. Ahí calladito nomás está. Así, inicuo. Está viviendo con un pensamiento contrario a la palabra. ¿De dónde sale esto? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad, ¿qué es? La obra que Jesucristo vino a hacer en este mundo y vino a enseñarnos a nosotros y a dejarnos para que seamos sus discípulos. Ese es el amor de la verdad. ¿Quiénes se pierden? Los que están recibiendo el engaño del inicuo, del príncipe de la potestad del aire, del Dios de este siglo, que gobierna a través del sistema, a través de los medios, de los controles del mundo, a través de eso. Y es tan fácil arrastrarlo hoy en día a las personas. Eso es importante un hijo de Dios entienda. En San Juan capítulo 8 vamos a leer a quienes Jesús le consideró o les consideraba su discípulo. San Juan capítulo 8. ¿Quiénes eran discípulos verdaderos de Jesús? Estas personas, dice aquí, ya habían creído en Jesús. No eran personas que todavía no creían. Ya habían creído. Ya manifestaban que Él era el Mesías. Pero ¿qué pasó? Capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Se dan cuenta a quién le está hablando ahora? A los que habían creído en Él. ¿Cuántas personas dicen actualmente que creen en Jesús? ¿Cuántos de ustedes conocen personas que dicen, yo creo en Jesús? Ahora estamos entrando en el Domingo de Ramos, donde muchas personas en quién están manifestando su creencia. En Jesús, porque ellos están celebrando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con sus palmas. Hoy en las iglesias, en todas las iglesias, llevaron la palma para honrar a ese Jesús. Dentro de poco, unos cuantos días, van a honrar su muerte, su resurrección. ¿Cuántas personas van a hacer eso? Miles de personas, hasta aquel que esté tomando y emborrachándose, en el nombre de Jesús, este whisky. En ese nombre van a hacer. Entonces, decir que creo en Jesús, decir que creo en su muerte, resurrección, su entrada triunfal, ¿es ya ser su discípulo? No. Vamos a ver qué dice acá Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Si permaneciereis en mi palabra. El problema es, como yo no conozco luego su palabra, ¿cómo puedo permanecer en su palabra? Algunas personas piensan, por decir que permanecen en su palabra, que están permaneciendo en su palabra. ¿Vos permaneces en la palabra de Dios? Sí, permanezco. ¿Y cuál palabra? Y eso es lo que me falta aprender ahora. ¿Cuál palabra? Pero de que permanezco. Entonces, la ignorancia le hace ser más ignorante cada día. Entonces esta persona no entiende si está realmente siendo discípulo de Jesús. ¿Qué ocurre si permanecemos en su palabra? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es lo que hace que una persona sea verdaderamente discípulo de Jesús? Dice ahí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿quién puede ser libre? El que conoce la verdad, el que permanece en la palabra. Puede ser libre. Ahora hay problema. ¿De qué? Pues del mundo. Estamos hablando que lo que Dios quería que sea liberado la persona es de este mundo. Aunque Dios sacó a los israelitas de Egipto, ¿de dónde no habían salido los egipcios? Del corazón. Aunque muchas personas aparentemente salió del mundo, aparentemente entró a ser llamado cristiano, pero en su corazón sigue siendo mundano. ¿Me entiendes? De apariencia es cristiano, pero en el corazón todavía el mundo está funcionando. Todavía se acuerda de las cosas del mundo y disfruta y goza con las cosas del mundo. Y todavía su deseo está allá, pero de apariencia parece israelita. Parece que es un hijo de Dios, pero su mente está en otra parte. Ese no es discípulo. Seréis verdaderamente mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y después le explicamos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, dicen ellos. Son esclavos del pecado. ¿Qué es el pecado? Rebelarse contra la palabra de Dios. Eso es el pecado. ¿Cómo uno se rebela contra la palabra de Dios? La rechaza, la ignora.
la menosprecia, no le tiene en cuenta. Se convierte entonces en una persona que se rebela contra Dios. Volvamos a San Lucas. Bueno, nos quedamos en 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así está escrito, ¿no? Así Jesús enseñó, ¿no? Hermano, no es una enseñanza para amenazar, ni para tener en zozobra, ni en terror, ni nada. Es simplemente la enseñanza que Jesús nos estaba dando y nos estaba explicando. Y después dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué significa la sal? Porque ya Jesús explicó sobre la sal. Vosotros sois la sal del mundo. Hay 3 funciones principales de la sal, ¿no? Una es dar sabor, otra es purificar y otra es conservar, preservar. Entonces, un cristiano, un discípulo verdadero, tiene que dar sabor, ¿o no? ¿Qué significa dar sabor? Tiene que agradarse con las personas y agradarle. No en el sentido de agradarle humana y carnalmente. Tiene que realmente ser una persona que se pueda confiar en él. Ese es un discípulo. Que lo que te transmita es cosa que realmente sea confiable. Y en eso también se basa el carácter. Si yo soy argela, mejor al infierno, hermano, un bata, de cosas así, ese tiene, ¿qué clase de sabor? Sabor muy amargo, ¿no? Entonces, un discípulo tiene que tener una buena medida. Es agradable oírle, compartir, estar con esa persona. Eso hace un discípulo. ¿Me entienden? Un discípulo verdadero no tiene que ser desagradable. O sea que ustedes no tienen que, cuando viene la persona, ay, no, así no tiene que ser su carácter, su comportamiento. Si son discípulos. Ahora, si no son discípulos, sí tienen todo el derecho de ser así. Si son creyentes nomás, pueden. Jesús, ¿qué le mandó a sus discípulos que vayan y hagan en San Mateo? Id y hacer creyentes por toda la tierra. Así le dijo. Cristianos, vayan y hagan cristianos. Así dijo. ¿Qué dijo que vayan y hagan? Discípulos. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? En que hay entre ustedes armonía, amor, respeto. Ahí van a decir, estos son discípulos de Jesús, de verdad. ¿Cómo se van a dar cuenta? Estos son creyentes nomás, estos son cristianos nomás. Y como viven actualmente los cristianos, observen cómo viven la mayoría de los cristianos. Estos no son discípulos, son creyentes, cristianos. Pero esos no llamó Jesús. A esos no llamó a hacer. Y eso hay poquitos, hay pocos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay? Miles. ¿Cuántos discípulos hay? Pocos. Yo quiero ser discípulo. Entonces yo quiero dar sabor a las personas. Yo quiero que mi vida sea que le agrade a otra persona. Para el bien. Después, la sal purifica. Y el que quiera ser purificado aprende y el que no, corre, se va, rechaza. La sal purifica, no elimina los microorganismos de las cosas. Hace que sea puro algunas cosas. ¿Es así o no es así? Entonces, un cristiano, su presencia siempre tiene que infundir respeto a otra persona. Jamás ante una persona que realmente vive conforme a la palabra, la gente va a estar hablando cosas del pecado y de la carnalidad. Va a tener vergüenza de esa persona. Y si habla, es porque esa sal ya perdió su sabor. Realmente a través de nuestra vida nosotros merecemos muchas veces el juicio, el castigo de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿por qué Dios preserva muchas veces nuestra vida, nuestro corazón? Todavía Él observa que hay en sus corazones algo de su palabra. Es como para tener en cuenta, ¿o no? ¿Por qué Dios me considera todavía su hijo? Me tiene en su iglesia, me tiene acá en este mundo. ¿Por qué estoy todavía yo aquí? ¿Por qué me está preservando? Todavía Él quiere usar mi vida. Él no me ha rechazado todavía. Dios preserva el mundo por amor a sus escogidos, dice. Dios no permite que caiga el juicio todavía por amor a sus escogidos. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios fue y rescató a Lot. Dios no va a destruir al justo con el injusto. Así está escrito. El justo es la persona que considera y vive conforme a su palabra. Significa que todavía hay alguien que está viviendo
conforme a su palabra entre nosotros. Todavía hay la persona que está buscando creer y conocer más de Dios. Entonces, vos, para no decir tú y ella, que estás viviendo continuamente contrario a la palabra, rebelándote contra la palabra, siendo enemigo de la palabra, tenés que saber una cosa. ¿Por qué Dios no te destruye todavía? Todavía hay a tu alrededor alguien que está viviendo conforme a su palabra. No es porque sos muy bueno. Todavía hay sal a tu alrededor. Y Dios está conservándote. No sabemos hasta cuándo. No sabemos hasta cuándo. Eso es muy importante. Los cristianos, los creyentes y sobre todo los discípulos entendamos. Amén. Entonces, muy importante nuestro corazón delante de Dios. Ir y hacer discípulos. Nuestro objetivo es ser discípulos. No es ser multitud ni simplemente creyente. Yo soy un creyente. Vamos a sacar ya ese sobrenombre. Vamos a poder poner soy un discípulo. El discípulo es el que aprende de su maestro. Entonces, ¿conocen la enseñanza de su maestro? ¿Conocen lo que su maestro enseñó? ¿Saben lo que su maestro dijo acerca de cómo tenemos que vivir? Si no lo sabemos, es tiempo de retornar a su enseñanza. Volvamos a su escritura para poder realmente tener la seguridad. Todas las personas quieren tener, yo quiero tener la seguridad de la salvación nomás. Otra cosa no me interesa. ¿Quieren tener la seguridad de la salvación? Yo les voy a dar. Volvamos a la escritura. Volvamos a la enseñanza de Jesús. No necesitan escuchar otra seguridad. Solamente hay que escuchar lo que el maestro dice. Lo que dice nuestro verdadero maestro, quien nos puede dar la vida eterna, el lugar eterno. A él tenemos que oírle y escucharle. Amén. Sí, hombre, hay muchos que hablan y dicen muchas cosas. Mi maestro, mi salvador, mi protector, me tiene que enseñar realmente lo que necesito saber para tener la eternidad. Eso necesito oír. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir.